Muy buen día, mi nombre es Javier Antonio Reyes Cuán, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos acerca de la ventana aortopulmonar. Vamos a empezar con un breve recuerdo embriológico del desarrollo y aceptación del tronco arterial. Durante la quinta semana de gestación, existe una proliferación activa de las células mesenquimales en las paredes del bulbo cardíaco, que se van a denominar crestas bulbares. Además, también a nivel del tronco van a aparecer crestas similares que se van a continuar con las crestas bulbares. Estas van a proceder fundamentalmente del mesénquima de la cresta neural. Las células de la cresta neural van a migrar a través de la faringe primitiva y los arcofaringios hasta alcanzar estas crestas. A medida que esto ocurre, las crestas bulbares y las truncales van a tener un giro en espiral de 180 grados. Esta orientación en espiral de las crestas bulbar y truncal se debe principalmente al flujo de sangre que viene de los ventrículos, dando así lugar a la formación del tabique aórtico pulmonar que va a tener forma de espiral cuando se fusionan las crestas. Este tabique va a dividir el bulbo cardíaco y el tronco arterial en dos canales arteriales, la aorta ascendente y el tronco pulmonar. A causa del movimiento en espiral del tabique aórtico pulmonar, el tronco pulmonar va a tener ese característico giro alrededor de la aorta ascendente. En cuanto a la epidemiología y la etiología, vamos a tener que esta es una anomalía muy rara, que va a constituir cerca del 0.2% de las malformaciones congénitas del corazón. Se ha reportado una predominancia del sexo masculino. Sin embargo, algunas series pequeñas han reportado igual incidencia entre ambos sexos. Cerca de la mitad de los casos va a estar asociada a otras malformaciones congénitas, siendo la interrupción del arco aórtico la más frecuente. Además, podemos encontrarla en asociación a coartación aórtica, transposición de grandes vasos y tetralogía de Fallot. La ventana aortopulmonar va a estar causada por la falla de la fusión de las crestas bulbares y las crestas troncales, creando así un defecto en el tabique aortopulmonar. Una anatomía normal de las válvulas aórticas y válvula pulmonar la van a diferenciar de la persistencia del tronco arterioso. A pesar de la localización similar a los defectos conotruncales, algunos estudios patológicos y genéticos indican que se trata de un mecanismo patogénico distinto a la de estos defectos, ya que no se ha visto asociación a defectos cromosómicos como es el caso de los defectos conotruncales y tampoco se conocen factores ambientales. En cuanto a su clasificación, la más utilizada es la propuesta por Mori y colaboradores en 1978, la cual la dividía en tres tipos. En el tipo 1 vamos a tener un defecto que se encuentra proximal, se va a situar cercano al origen de la arteria pulmonar y la aorta ascendente inmediatamente por encima de los senos de Valsalva. Esto va a ser secundario a un defecto en aceptación. Va a poseer un margen muy pequeño entre el borde inferior y las válvulas semilunares. Estos defectos tienden a ser más grandes, de forma redondeada u oval y constituyen los defectos más vistos de esta anomalía. En el tipo 2 vamos a tener que es un defecto que se va a posicionar de manera distal entre la aorta ascendente y el origen de la arteria pulmonar derecha. Esto va a ser secundario a una migración anormal del sexto arco aórtico durante el desarrollo. Estos defectos tienden a ser más raros y pequeños en tamaño. En el tipo 3 vamos a tener que es un defecto mucho más grande, que se va a combinar a lo largo entre el defecto del tipo 1 y el defecto de tipo 2. Esta lesión tiene una forma en espiral e involucra la mayor parte de la aorta ascendente y además puede incluir un origen anómalo de la arteria pulmonar derecha desde la aorta ascendente. Este va a ser secundario a una aceptación desigual durante el desarrollo. Este defecto va a estar más asociado a otras anomalías cardíacas. Y finalmente, la Sociedad de Cirujanos Torácicos agregó una cuarta categoría, que van a ser los defectos intermedios. Estos se van a localizar entre los defectos proximales y los defectos distales. Van a poseer adecuados márgenes tanto superior como margen inferior, los cuales los van a hacer más aptos para el cierre con dispositivos percutáneos. Para los pacientes con ventana aortopulmonar sin otra
defecto cardíaco asociado, el tamaño y no la localización del defecto es lo que tiene impacto sobre el manejo y los resultados. En cuanto a la fisiopatología, de forma prenatal, la ventana aortopulmonar tiene poco impacto en la hemodinámica del feto debido a las altas resistencias pulmonares asociadas a la circulación fetal. El defecto puede ser identificado in útero al observar un defecto grande entre la aorta y la arteria pulmonar. El flujo a través de la aorta se puede encontrar un poco alterado. La ventana aortopulmonar puede tener el mismo mecanismo de un conducto arterioso, permitiendo el paso de sangre oxigenada de la arteria pulmonar hacia la aorta. Debido a que esta conexión se va a dar de forma más proximal al conducto arterioso, podemos encontrar el arco aórtico y el istmo un poco agrandado debido al mayor flujo anterógrado que se va a recibir desde el ventrículo izquierdo y sumado a este el flujo de la arteria pulmonar. Además, podemos encontrar un conducto arterioso con un tamaño reducido. Ya en la etapa postnatal, ese se va a comportar como un shunt de izquierda a derecha, similar a una comunicación interauricular, a un conducto arterioso o a una comunicación interventricular, el cual va a ser más evidente a medida que las resistencias pulmonares caen posterior al nacimiento, encontrándose falla cardíaca congestiva, aumento del flujo pulmonar que finalmente va a llevar al desarrollo de enfermedad vascular pulmonar si no se corrige a tiempo. En cuanto a la presentación y el diagnóstico, esta va a variar dependiendo del tamaño del defecto y si existen anomalías cardíacas asociadas. A pesar de que pueden ocurrir defectos restrictivos muy pequeños, generalmente los defectos son grandes y los pacientes se presentan en las primeras semanas de vida cuando se desarrolla la falla cardíaca congestiva. Es frecuente encontrar pacientes con taquipnea, diaforesis, pobre alimentación y pobre ganancia de peso. En la infancia temprana la cianosis no es común, sin embargo, con defectos muy grandes y a medida que se desarrolla hipertensión pulmonar, el shunt bidireccional puede producir desaturación a nivel sistémico. Al examen físico es evidente la taquipnea y el uso de músculos accesorios de la respiración. A la exploración cardíaca, esta va a ser similar a la de los pacientes con persistencia del conducto arterioso, en la cual se puede ocultar un soplo sistólico parasternal izquierdo. Sin embargo, el componente diastólico es muy raro. En cuanto a sus estudios diagnósticos, en el electrocardiograma se puede encontrar datos de hipertrofia ventricular izquierda, la cual podría observarse también en la radiografía asociada a un hiperflujo pulmonar. En el ecocardiograma, este va a ser el gold estándar para el diagnóstico mediante la identificación del defecto y la aplicación del Doppler color para confirmar el shunt. Este estudio suele ser suficiente para el diagnóstico de esta patología, incluso en los casos muy complejos. El cateterismo cardíaco no suele ser necesario y suele reservarse para aquellos pacientes que se presentan después de la infancia temprana y que tienen riesgo de presentar resistencias vasculares pulmonares elevadas. Y también la tomografía nos puede ayudar al diagnóstico, sobre todo en aquellos pacientes con otros defectos asociados. En la evaluación ecocardiográfica, en el eje corto paraesternal se nos va a permitir la visualización del tronco de la arteria pulmonar y de la aorta ascendente para evaluar la comunicación entre estas dos estructuras. La aplicación del Doppler color va a ser importante para confirmar la comunicación y descartar que no se trate de un artefacto. Además, nos puede ayudar a identificar la extensión y el involucro de la arteria pulmonar derecha. También se puede realizar la medida del tamaño de la ventana aortopulmonar en esta vista. En la vista supraesternal podemos evaluar el arco aórtico y el tronco de la arteria pulmonar. La aplicación del Doppler color nos va a permitir la evaluación del shunt. Además, esta vista nos permite la evaluación de otras anomalías asociadas, como ser la interrupción del arco aórtico y la coartación aórtica. También va a ser importante obtener una vista subcostal que nos va a permitir no solo visualizar la ventana aortopulmonar, sino también nos va a evaluar la distancia entre las válvulas semilunares y la extensión de los márgenes superior e inferior, y si existe involucro de la arteria pulmonar derecha, los cuales contribuyen para nuestra planeación quirúrgica.
El diagnóstico de la ventana aortopulmonar suele hacerse mediante un ecocardiograma transtorácico. Sin embargo, en algunas ocasiones la evaluación ecocardiográfica puede ser limitada debido a una ventana acústica subóptima o debido a la asociación con otras malformaciones congénitas complejas. En estos casos, la tomografía nos puede ayudar a una mejor delimitación de la extensión del defecto y a una mejor evaluación de las malformaciones congénitas asociadas. Debido a que esta patología muy pocas veces se diagnostica de forma prenatal, a menudo se requiere de una estabilización inicial. Para aquellos pacientes que se presentan con choque, van a requerir medidas de resucitación dirigidas a mejorar el gasto sistémico y disminuir el flujo pulmonar. Estas medidas pueden incluir la intubación y ventilación mecánica, así como la sedación y en algunos casos el bloqueo neuromuscular. El uso de hipercapnia puede incrementar las resistencias vasculares, disminuyendo el shunt de izquierda a derecha y así mejorando el gasto sistémico. El apoyo con inotrópicos y vasodilatadores podría ser necesario y en algunos casos puede ser necesario también el uso de infusiones de prostaglandinas para mantener la permeabilidad del conducto arterioso en aquellos pacientes que se presentan con interrupción del arco aórtico o con coartación aórtica asociada. La presencia de una ventana aortopulmonar tiene indicación de cierre en la gran mayoría de los casos, encontrando como única contraindicación la presencia de enfermedad vascular pulmonar. Dentro de las opciones para cierre, el tratamiento quirúrgico sigue siendo el más utilizado. El uso de dispositivos transcatéter está limitado por la presencia de defectos de gran tamaño, el tamaño pequeño de los pacientes con consecuente pequeño tamaño de sus accesos vasculares y por el potencial de complicación relacionado a orígenes anómalos de las arterias coronarias, los cuales no se identifican fácilmente previo a la intervención. Para el tratamiento quirúrgico, el abordaje se realiza mediante una esternotomía media. Se debe realizar una evaluación cuidadosa de la anatomía, considerando la extensión externa de la ventana aortopulmonar, la anatomía coronaria, ya que en algunas veces es común encontrar el origen anómalo de la arteria coronaria derecha saliendo directamente de la ventana. Además, se debe evaluar la posición y el origen de la arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar derecha e izquierda se deben disecar circunferencialmente y colocarle cinchos para controlar el reflujo de sangre una vez se inicia el bypass cardiopulmonar. Se debe tratar de disecar la aorta de la arteria pulmonar en la parte distal para preparar para el pinzamiento. La canulación se va a realizar en la parte distal de la aorta ascendente y una cánula venosa en el atrio derecho es suficiente. Se debe considerar la canulación bicabal en caso de que se vaya a abordar un defecto septal interauricular o interventricular. Se coloca un vent en la vena pulmonar superior derecha y puede iniciarse el bypass cardiopulmonar, llevando a una temperatura de 32 grados. Se realiza pinzamiento aórtico distal a la comunicación y se infunde la cardioplegia al mismo tiempo que se realiza el cinchamiento de las arterias pulmonares derecha o izquierda. El defecto puede repararse por una incisión a través de la aorta, una incisión a través de la arteria pulmonar o directamente a través de la ventana aortopulmonar. Se prefiere el abordaje directamente en la ventana aortopulmonar debido a que es más fácil evaluar un origen anómalo de la arteria coronaria derecha y permite la colocación del parche de forma que el ostium anómalo quede incorporado del lado de la aorta. Además, este abordaje acarrea menor riesgo de lesionar las válvulas semilunares. La incisión se inicia anterior y superior y una vez se ha identificado el origen de la arteria coronaria, esta se extiende de forma inferior. Una vez completada la incisión anterior, se puede interponer un parche de PTFE o de pericardio para interponerlo entre ambas estructuras. Finalmente, se realiza el cierre de la arteriotomía. En cuanto a los resultados, las tasas de reintervención en aquellos pacientes operados de ventana aortopulmonar sin otras anomalías asociadas es muy baja, siendo esta menor a 5% a 10 años. Sin embargo, esta tasa se eleva cuando se encuentra asociada a una corrección de otras anomalías concomitantes.
pudiendo llegar a ser de hasta un 40% a 5 años según algunas series reportadas. La mortalidad perioperatoria continúa siendo muy baja, acercándose a menos del 1%. Esta, al igual que las reoperaciones, se puede ver incrementada cuando hay otras anomalías asociadas. Dentro de la morbilidad reportada encontramos la presencia de shunts residuales que a menudo pueden ser manejados posteriormente mediante procedimientos percutáneos y la estenosis de la arteria pulmonar. Esto sería todo por la plática de hoy. Muchas gracias.